Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Brian Berrugate y voy a hablar sobre las áreas culturales y periodos históricos de América precolombina. El periodo paleoindio. Se denomina paleoindio al periodo histórico del continente americano, que abarca los acontecimientos desarrollados hasta el año 8000 a.C., también conocido como paleoamericano. En esta fase comenzó a forjarse la variedad lingüística y étnica que caracterizó a toda la etapa precolombina. El comienzo de la población humana de América no está claro. Hay expertos que consideran que las primeras personas arribaron en torno al 11.000 años antes de Cristo, aunque otros creen que el proceso se inició antes, alrededor de 15.000 años antes de Cristo. Cabe aclarar que durante el Paleoindio surgieron las herramientas fabricadas por piedras. Distintos descubrimientos arqueológicos dan cuenta de dicho avance y permiten demostrar cómo fue perfeccionándose la tecnología. En el marco del Paleoindio hubo una primera instancia donde el ser humano era cazador-recolector. El progreso de la tecnología lítica permitió hace cerca de 13.000 años la aparición de puntas de proyectil. Es importante resaltar que a estos primeros pobladores de América también se les conoce como paleoindios. Arqueólogos y antropólogos coinciden en atribuirles origen asiático. Los paleoindios habrían migrado hacia el continente americano siguiendo animales como mamuts y mastodontes. Esto se debe a que la subsistencia de estas personas estaba estrechamente vinculada a este tipo de grandes especies y eran totalmente nómadas. El periodo arcaico. El periodo arcaico comenzó aproximadamente en el año 8000 a.C. y coincide con los inicios del Holoceno, es decir, que cuando terminaron las glaciaciones y el planeta entero sufrió un calentamiento global. Es posible que este fenómeno planetario incidiera que los pueblos prehistóricos, en su totalidad nómadas, descubrieran la agricultura e iniciaran un proceso de sedentarización. Estos grupos se organizaban en aldeas, tenían una agricultura incipiente y también la domesticación de animales como eran las llamas, alpaca, perro el cuy, gallinas, aruacas. También se dedicaban a la pesca, caza y a la recolección. También utilizaban pequeñas y afiladas lanzas, dardos y boleadoras. Y también a la confección de textil de algodón. El periodo formativo. El periodo formativo es el periodo comprendido entre el 2000 y el 200 años antes de Cristo, caracterizado por el surgimiento de la alfarería, la textilería en telar de liso y la metalurgia. Los centros religiosos se afianzaban y se da una síntesis de tres modelos arquitectónicos, como templos en U, pirámides con pozo ceremonial, recintos con vereda interna y patio central hundido. También el aumento de áreas de cultivo como consecuencia de la agricultura de riego que permitió alcanzar un gran desarrollo tecnológico. También sus sociedades jerarcas eran de forma de gobierno, que fueron los olmecas y chavín. El periodo clásico de América corresponde al cuarto periodo en que se divide la historia precolombina de América para efectos de estudio entre el año 292 y el 900. Se trata de la era del esplendor de las civilizaciones más destacadas del continente, especialmente en Mesoamérica, como la maya. El clásico es una etapa en la que las diversas culturas de Mesoamérica alcanzaron un alto desarrollo en sus estructuras políticas, sociales y artísticas. Conviene señalar que estas culturas no surgieron de la nada, pues en todos los casos habían iniciado su desarrollo desde el preclásico. Entre sus características principales encontramos las siguientes. La arquitectura de los centros ceremoniales estaba planificada. El poder político y religioso era controlado por una minoría. El comercio cobró gran importancia,
lo que permitió mantener relaciones con culturas de diferentes regiones. Y las poblaciones de las principales culturas se incrementaron considerablemente. En el aspecto artístico surgieron diversos estilos. Puede señalarse, además de que el uso de la metalurgia se extendió y la emplearon en moldes para la cerámica. Su arquitectura. Bueno, hablemos un poco de la arquitectura. El desarrollo arquitectónico alcanzado por Teotihuacán es extraordinario. Encontraron entre sus construcciones pirámides escalonadas, plazas, avenidas, plataformas y altares. Un elemento característico en sus diversas construcciones fue la utilización del talud, es como un cuerpo inclinado, y el tablero, que era un elemento horizontal saliente. Otro factor es que se le dará una orientación cardinal a la arquitectura. Así, la calzada de los muertos va de norte a sur y una avenida de este a oeste, lo que divide al centro ceremonial en 4 cuadrantes. El periodo posclásico. El periodo posclásico de América corresponde al quinto periodo arqueológico en el que se divide la prehistoria de América, para efectos de estudio, entre 1000 y el 1500 años. Es el último periodo antes del encuentro del continente con Europa. Y en este tiempo se consolidan los grandes imperios americanos, especialmente aztecas e incas y otras civilizaciones como los mayas. En este periodo, una de las bases de la economía era la agricultura, y en algunas regiones tenían mejores condiciones para el desarrollo de sistemas de irrigación que produjo mejores resultados agrícolas, como era en las riberas de los ríos y lagos. Es difícil determinar el inicio de este periodo y se relaciona su inicio con el colapso de la cultura maya. Áreas culturales América, Mesoamérica. Entre sus territorios están sur de México, Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La definición de lo que se acepta como mesoamericano es objeto de discusión entre los estudiosos de esta civilización. Sin embargo, con frecuencia se menciona en el inventario la base agrícola de la economía, como a la domesticación de cacao, maíz, frijoles, aguacate, vainilla, calabaza y chile, así como el pavo y el perro. También el uso de 2 calendarios, que uno se basaba en el ritual de 260 días y el otro, que era civil, de 365 días. También los sacrificios humanos como parte de las expresiones religiosas, las tecnologías líticas y la ausencia de metalurgia, entre otros. En su momento, la definición del complejo mesoamericano sirvió para distinguir a los pueblos mesoamericanos de sus vecinos del norte y el sur. Entre las prácticas culturales, también se encuentra que tenían un sistema bigemisal, tenían comercio, era politeísta y el desarrollo económico, como yo lo había mencionado anteriormente. Área cultural intermedia o circuncaribe. Bueno, su desarrollo se centraba obviamente en la cerámica, la avícola y herramientas hechas con piedra, oro y barro. Sus principales territorios se localizaban en las Antillas, el Caribe centroamericano, Colombia y Venezuela. Entre sus productos agrícolas estaba el maíz, el cacao, la yuca y el tabaco. Su organización también se dividía en 2 partes, como eran las tribus y las clases sociales. En las clases sociales estaba conformado por el jefe y el gran consejo. También estaban los comerciantes, los artesanos, los campesinos y los esclavos. El área cultural andina. El área cultural andina es una área cultural de tiempos precolombinos,
circunscrita a la región central de la cordillera de los Andes, en la cual se desarrollaron las sociedades más complejas, civilizaciones de Américas del Sur, las civilizaciones andinas. Su área de influencia aproximada va desde el centro del sur de Chile y Mendoza en Argentina, por el sur hasta el sur de Colombia y así como las sociedades herederas de la misma. Quiero mencionar algunas de las implementaciones que se hicieron en aquellos tiempos. En la agricultura habían implementado el cultivo en terrazas. En la industria agregaron el textil, la metalurgia, la cerámica y el estado teocrático. Y su organización social eran la familia imperial, la nobleza, autoridades, los campesinos y esclavos.